el capítulo 11. Este es el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos, el capítulo 11, solamente vamos a leer ahí el versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este es uno de esos grandes textos de la Biblia para memorizar. Otra vez dice: es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora voy a estar explicando este pasaje, pero después mi intención es trasladarlo hacia otro contexto, Y porque aquí está la palabra que es el título de nuestro mensaje, la palabra convicciones. Convicciones. Hoy vamos a hablar la primera parte de ese tema, convicciones. Pero dice el pasaje aquí que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe, hermano, es una realidad que está fundada en la palabra de Dios. Nosotros somos bautistas que creemos en la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia es nuestra única fuente de fe. En ella está fundada nuestra confianza, nuestra fe. La fe, hermano, es el instrumento que prueba que lo que no se ve es real. Después tiene que tomar un tecito, algo y volver a escuchar el audio o ver el video. Pero la fe es eso, hermano. Es la prueba de lo que no se ve es real. La fe, hermano, no es una idea. La fe tampoco es una ilusión. La fe es la firme seguridad, hermano, que tenemos nosotros en la sólida promesa de Dios. Tenemos muchas promesas en la Biblia. Algunos, cuando traducen aquí en el idioma griego, utilizan la palabra sustancia. Dice que la fe es la sustancia. Y ese término, la sustancia, se refiere a una parte fundamental de algo. Y esta es la parte fundamental de nuestra creencia, de nuestra vida cristiana. Las convicciones que se habla en la Biblia son los que marcan nuestro estilo de vida, nuestro estilo de servicio y nuestro estilo de muerte. Eso marca las convicciones. Pero la fe, como la sustancia, dicen que esto tiene la característica de cosas que son estables. Y la fe es algo que permanece para siempre. Aquí en Hebreos también, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que nos conectan al pasado, como la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros no la hemos visto, pero la creemos enteramente por fe. Y esa fe transita todo un camino que va hacia el futuro. Y aún las promesas de Dios de mansiones celestiales, de cielo nuevo, de tierra nueva, todo eso lo creemos por fe. Ya lo poseemos por medio de la fe. Y ahora dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero estoy convencido de que es así, porque yo creo en Dios y en su palabra. Aquí está mi fundamento. Ahora Hebreos capítulo 12, mirando hacia el futuro. Hebreos el capítulo 12, dice la palabra de Dios, verso 27. Hebreos 12, verso 27, dice: y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué es lo que dice el texto?
Que nosotros, hermanos, sirvamos a Dios con un corazón agradecido, que mediante la fe, hermano, vivamos una vida que le agrade a Dios, porque nosotros tenemos una promesa de cosas que son inconmovibles. Esa palabra quiere decir de cosas que no se mueven, de cosas que van a permanecer para siempre. Y la fe, hermano, nos hace ver esas cosas que están en el futuro y que Dios las preparó y que durarán para siempre. Dice aquí, habla acerca de un reino inconmovible. Un poquito atrás ahora, en el capítulo 11, versículo 8. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora ponga atención. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham salió de su tierra, Ur de los Caldeos. Dios lo llamó, él se fue detrás de la promesa de Dios, de la palabra de Dios. Y dice aquí el texto, hermano, que él vivió allí en la tierra prometida, dice, morando en tiendas, cosas pasajeras, pero él estaba esperando una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Él estaba esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad estamos esperando nosotros también. Estamos esperando nosotros. ¿Y cómo vamos a llegar a ese lugar? Igual que Abraham, por la fe. Por la fe. Un poquito más de esto aquí en Hebreos también. Traté de no alejarlo mucho de Hebreos, capítulo 10. Quizás va a estar ahí en la misma página en su Biblia. Versículo 34. Viene hablando de los hermanos que fueron perseguidos, de los hermanos que perdieron todas sus posesiones terrenales en las persecuciones, y dice así Hebreos 10, verso 34. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí está otra vez, una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo sabemos que tenemos una herencia en los cielos? Por la fe. ¿Cómo sabemos que esa herencia va a durar para siempre? Es un reino inconmovible. Es una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Ahí estamos poniendo en línea toda la escritura, ¿no? Y ahora dice aquí la palabra en el verso 34, que tenemos una herencia perdurable en los cielos. Ahora, un poco más adelante, después de Hebreos, viene Santiago, después viene Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Un reino inconmovible, una ciudad cuyo fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios, una herencia que perdura en los cielos. Y ahora aquí Pedro nos habla de una herencia incorruptible. Quiere decir que no se corrompe, que siempre va a estar bien conservada. Inmarcesible quiere decir que no se marchita, siempre va a conservar su esplendor. Y dice incontaminada, porque en ese lugar que Dios preparó no hay lugar para el pecado.
Así que mire a dónde nos conecta la fe, no solo con el pasado, sino que la fe nos pone a nuestra vista, a nuestro conocimiento, todo el futuro y lo que nos espera. De esto mismo habló Jesús cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está, el reino inconmovible, la herencia que no se marchita, la ciudad cuyo fundamento, constructor y arquitecto es Dios. Y Pablo le escribió a los Efesios y le dice en el capítulo 1 y en el versículo 13 y 14, dice: habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras del Espíritu, hasta la herencia de la posesión adquirida. O sea que ya es nuestra, está adquirida, no es que se está por conseguir, por obtener, ya está. Y aquellos que hemos creído en Cristo, creímos en el Evangelio de nuestra salvación, como dice Pablo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y esas son las arras. La palabra arras significa anticipo, señal. Esa es la señal de que a nosotros nos espera esa herencia adquirida. Ya está. Ya Cristo nos compró con su sangre preciosa y nos aseguró todo ese lugar. Pues todo eso nosotros lo entendemos por la fe, lo vemos con los ojos de la fe. Cuando la Biblia habla de la fe, habla de un fundamento, de algo que es puesto a nuestros pies, es algo que nos sirve de base, es algo que nos sirve para asentar algo. Y la fe es lo que nos sirve para asentar nuestra vida cristiana. Estamos nosotros teniendo la fe como nuestro fundamento. La fe, hermanos, es como el ojo espiritual que me permite ver lo invisible. Otra vez, la fe es el ojo espiritual que me permite ver lo invisible. Nadie lo ve, pero yo sé que ahí está todo lo que nos espera. Porque todo esto está prometido por Dios y nosotros ya lo hemos creído por fe. Y la fe lo hace realidad. No hay nada que pueda cambiar eso. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, hay algunos que estudian la Biblia y lo ven ahí como un contrato. Y ese contrato es algo que no se puede alterar. La fe es lo que nos da a nosotros el título de propiedad de lo que vamos a heredar. Porque la Biblia dice así: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esa es la fe, hermano, lo que nos da el título de propiedad de lo que vamos a heredar. Ahora, yo quería hablar de convicciones, pero para hablar de convicciones necesitaba explicar un poco eso de la fe. Porque las convicciones y la fe van siempre de la mano. Las convicciones, hermanos, nos ligan al pasado. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando de convicciones bíblicas. Yo estoy convencido en lo que la Biblia dice. Cuando Dios dice que Él inspiró su palabra, yo estoy convencido que es así. Esa es mi convicción. Yo creo que la Biblia no es palabra de hombre, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre. Yo creo lo que Pablo dijo a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo, desde el Génesis al Apocalipsis. Y en esa convicción yo estoy parado. Cuando la Biblia dice que Cristo nació de una virgen, yo creo en ese nacimiento virginal. Él no podía nacer de un hombre, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Si hubiese sido engendrado por un hombre, Él hubiese heredado la naturaleza pecaminosa y no nos hubiese podido salvar. Pero al ser engendrado por el Espíritu Santo, ahí Él está la naturaleza divina, la naturaleza impecable de Dios. Y el nacimiento virginal lo puso a Jesús en condición de ser nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros le llamamos el nacimiento virginal, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Mi convicción también me habla del poder de su sangre preciosa. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, habla de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9 nos habla que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad.
La Biblia nos habla en Efesios 1:7, Colosenses 1:14, en los dos textos dice igual, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Mi convicción es esa, fui redimido, rescatado del pecado por la sangre preciosa de Cristo. Mi convicción me habla de que yo creo que Jesús en la cruz, Él allí fue su sufrimiento vicario. Esa palabra vicario quiere decir que Él murió ocupando nuestro lugar. Y esa es mi convicción. Yo creo que Jesús murió por mí en esa cruz. Y entonces ahí miro hacia el pasado y mi convicción está ahí. Cuando yo, hermanos, tengo mi convicción puesta que Jesús vendrá por los santos y con sus santos. ¿Qué son esas doctrinas? Cuando la Biblia habla sobre el arrebatamiento, esa es la venida por sus santos, por nosotros, por los que Él compró con su sangre preciosa. Y 7 años después, cuando Él sea el triunfador en la batalla de Armagedón, Él va a venir allí con sus santos. Primero viene por sus santos, por su iglesia, y luego viene con su iglesia para instalar su reino de 1000 años. Yo creo en eso de la Biblia, ahí está mi convicción. Yo creo que Él ocupará el trono de David y tendrá su reino milenial. Y creo que al final de todas las cosas, como dice segunda de Pedro, Él hará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Esas son mis convicciones. Mis convicciones están puestas en la palabra de Dios. Miro hacia el pasado y mis convicciones están puestas allá en todo lo que Dios dice. Yo creo que eso es como es. Y todo lo que Dios me pinta hacia el futuro, todo eso será así. ¿Cómo lo acepto? Por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto estamos hablando ahora, convicciones. Les voy a llevar ahora un momento a 1 de Corintios, el capítulo 3. La primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 11. Ahí vamos a encontrar la palabra fundamento, que es una palabra que está ligada también al término convicción. Dice así, 1 de Corintios, el capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento, Él es la base de nuestra creencia. Cristo es irreemplazable. Él es el fundamento, es el único fundamento. El fundamento, hermano, también habla acerca del mensaje del Evangelio. El fundamento habla de la persona de Cristo y habla de la obra de Cristo. Otra vez, el fundamento habla del mensaje del Evangelio, de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Y no puede ser reemplazado ese Evangelio. No puede haber otro camino de salvación. Jesús es el camino. Y no puede haber otro Evangelio. El Evangelio único que la Biblia enseña es Cristo muerto y sepultado conforme a la Escritura y resucitado al tercer día conforme a la Escritura. Y eso es importante marcarlo porque cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y versículos 6 al 9, Pablo explica, no es que haya otro evangelio, es que algunos lo han corrompido. Y hoy hay mucha clase de gente que habla de evangelio de prosperidad, evangelio de sanidad y no sé cuántos evangelios. Pero la Biblia habla de uno solo, Cristo muerto, sepultado y resucitado. Esas son las buenas noticias, ese es el evangelio. No hay otro. Por eso dice la Biblia, no se puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y nosotros tenemos que predicar ese evangelio. Como decía Pablo a Timoteo, tenemos que ser nosotros obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, que tracemos o usemos bien la palabra de verdad. Hay que enseñar la Biblia tal como está escrita, no la enseñamos por un interés personal, no la torcemos a nuestra conveniencia, la enseñamos correctamente para la gloria de nuestro Salvador. Enseñar la Biblia, hermano, y su pureza, su solidez, hay que trazar rectamente la Escritura. No se puede torcer la Escritura. Estamos hablando de convicciones. Cuando hablamos de convicciones, hermano, estamos hablando de una línea doctrinal a la que yo adhiero y estoy pegado fuertemente.
Lo que yo creo es en la Biblia. Mi fe está ligada a la Biblia. Mi creencia está ligada a la Biblia. Estoy aferrado a la Biblia, adherido a la Biblia, apegado a la Biblia. Yo soy bautista fundamental independiente. Si no lo fuera, estaría avergonzado. Hay otra gente que son otras cosas, pero yo soy bautista fundamental independiente. En esa línea de creencia, yo adhiero a esas convicciones históricas que hemos tenido los bautistas. Los bautistas no hemos andado cambiando de doctrina a través de la historia. Por ahí algunos se han reformado, renovado, cosas así. Pero tenemos una línea histórica que no se ha borrado, que nos conecta con Cristo y su obra, que nos conecta con Cristo y su primera iglesia en Jerusalén. Estamos conectados a eso, estamos en esa línea. Para mí el ser bautista es una insignia de honor que me distingue. Hay gente que es pentecostal un tiempo, metodista otro tiempo, presbiteriano y andan ahí, iglesias de la familia de no sé quién y cosas así. Pero para mí el nombre bautista es una insignia de honor que me distingue. Cuando la gente habla conmigo sabe que como bautista tengo que adherirme a un conjunto de doctrinas que están bien claras, explícitas en la palabra de Dios. Eso es lo que llamamos nosotros convicciones bíblicas. Nuestras convicciones, porque ellas son las que me motivan, no son emociones. La convicción es una cosa, las emociones son otra, pero las convicciones bíblicas son las que a mí me motivan, son las que me comprometen, las que me empujan a la acción. Porque yo creo en la Biblia, trabajo para Dios, esas son mis convicciones. Ahora, sin convicción un cristiano no va a avanzar. Sin convicción un cristiano va a ser de vuelo corto. Y aún aquí en los bancos de nuestra iglesia bautista hay gente que tiene poca convicción o ninguna convicción quizás. Y por eso no vuelan alto. Por eso no crecen en su vida espiritual. Por eso no se comprometen. Dicen en el campo, el que nace barrigón es al ñudo que lo fajen, dice. Ya está. Y aquí hay muchos hermanos y le predicamos en hebreo, en griego, en chino, en guaraní, que no cambian, no están ahí. Pero cuando yo agarro las convicciones en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces voy a avanzar, no voy a estar estancado. Usted sabe que toda cosa estancada en poco tiempo toma mal olor. Del mismo modo con los cristianos. Se contaminan, la salud espiritual es afectada cuando la vida está estancada, pero cuando yo tengo convicciones bíblicas, cuando mis convicciones están puestas en la palabra de Dios, soy un hombre libre, puedo volar alto, puedo servir a Dios, puedo estar continuamente en acción. Malherido, con mala salud, lo que sea, si yo tengo mis convicciones bien puestas en la Biblia, yo siempre voy a estar en acción. Con más o menos, pero siempre en acción. Sin convicciones, hermano, no va a conseguir buenos resultados. Les voy a recordar algo. Mucha gente hasta nos alaban por nuestras prédicas y dice, y nos quedamos, pero son del culto de oración. Estamos reunidos en un culto de oración. Entonces no tenemos mensajes de 1 hora o de más tiempo. Es algo breve. Para entrar al campo de la oración. Como dijo hermano Josué, esto es el precalentamiento. Pero venimos para orar al Señor hoy. Pero voy a decir algunas cosas más. No les voy a llevar a leer todo el pasaje, solo les voy a citar Deuteronomio capítulo 20 del versículo 1 al 8. Comienza diciendo a ese capítulo que cuando salgas a la guerra, y ahí da una serie de instrucciones. Eso dice el versículo 1, cuando salgas a la guerra. Y llega el versículo 8, y ahí habla de gente que es pusilánime, es la palabra que usa la Biblia. Dice Dios que los pusilánimes se vuelvan a su casa y no apoquen el corazón de sus hermanos. Esa frase es tremenda. Que los pusilánimes se vuelvan a su casa y no apoquen el corazón de sus hermanos. En el mismo sentido sucedió en los días de Gedeón, cuando finalmente solamente se quedaron 300 en el ejército. Todos los otros, los pusilámenes, los medrosos, que es la otra palabra que usa la Biblia, todos a su casa, vuélvanse.
Y las iglesias hoy se han llenado de medrosos y pusilánimes. Medrosos, gente que tiene miedo, llena de temores, de inseguridades, no quieren servir al Señor. Porque están mirando sus debilidades y tienen miedo al fracaso. Y no están mirando al Señor y buscar la fuerza en Él para servirle. Esos son los medrosos. La palabra pusilánime, nosotros usamos a veces un término más moderno. Y no tanto, porque ya los griegos hablaban del término apático. Apático o apatía es una palabra compuesta. A significa sin y patía significa pasión. Cuando hablamos de un apático, hablamos de una persona sin pasión, que no tiene entusiasmo para nada, no tiene ganas de nada, de servir al Señor, nada. Y también esa palabra, hermano, apático va de la mano con la palabra pusilánime. La palabra pusilánime, como le dice ahí Deuteronomio, es apocado. Y el que tiene el corazón apocado, apoca a los hermanos. Es decir, que los apaga a los hermanos también. Su mal ejemplo es de tropiezo a los hermanos. Y ahora usted dice, sí, ya conocemos algunos pusilánimes. Son de poco ánimo. Son gente, hermano, que tiene poco entusiasmo. La palabra esta pusilánime significa falto de dedicación, falto de entrega. Y es mucha la gente, hermano, que no tienen dedicación a Dios, que no tienen entrega por las cosas de Dios. También algunas veces la palabra apático se define como cobardía. Y hay algunos que no sirven a Dios por cobardía. Esfuérzate y sé valiente, ese texto no les entra. Y se quedan en la cobardía, se paralizan y no sirven a Dios. Pero cuando uno tiene convicciones, nuestro término de esta noche, hermano, entonces uno sí sirve a Dios, no tiene miedo a nada, siempre avanza, acepta todos los desafíos que Dios nos pone. Y a veces no sabemos cómo hacerlo, pero por la fe aceptamos el desafío que Dios nos pone, por convicción en su palabra y vamos adelante. La palabra convicción, hermano, define nuestra identidad. Es eso. Ustedes, los de Bolivia, tienen su carné, aquí en la Argentina tienen su DNI, donde figura su nombre, su apellido, su dirección. Esa es su identidad. Pero el Hijo de Dios es definido por sus convicciones. Si usted no tiene convicciones en Dios, en su palabra, no tiene nada, no sabemos quién es. Usted dice, soy Juan de los Palotes, pero yo no sé. No veo su documento. Si usted me dice que es bautista fundamental y no tiene cicatrices de las batallas, yo está rara la cosa ahí. Las convicciones, hermanos, definen nuestra identidad. Como lo dije al comienzo, definen nuestro estilo de vida y definen nuestro estilo de muerte. ¿Vamos a morir en el pecado, en un antro de perdición? ¿O vamos a salir de este mundo estando firmes en el camino del Señor? Define nuestro estilo de vida, define nuestro estilo de muerte. Las convicciones, hermanos, no se esconden. Las convicciones hay que exhibirlas, hay que colocarlas a la vista de todo. Por eso hay mucha gente que ni está enterada que nosotros somos cristianos, somos bautistas fundamentales. Mucha gente ignora. Porque andamos escondiendo nuestras convicciones. Jamás podemos renunciar a nuestras convicciones, hermano. Ni aún. Me estaba acordando esta semana y digo, tengo que predicar. Un viejo mensaje que se llamaba Cuando piden la cabeza del predicador. Y aún, hermano, nuestras convicciones no podemos renunciar aunque estén pidiendo la cabeza del predicador. Cuando pidieron la cabeza de Juan el Bautista, él no renunció a sus convicciones. Él se paró firme y le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le costó su cabeza en el plato, pero no renunció a sus convicciones. Porque él sabe bien, conocía bien los mandamientos como lo conocemos nosotros. Y uno de ellos dice, no cometerás adulterio. Y cuando él vio que era el rey, él no acortó las palabras, se lo dijo en la cara. Le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y pidieron la cabeza del predicador. Y el predicador la entregó, pero no renunció a sus convicciones. Cuando le dijeron a los 3 jóvenes en Babilonia, en Daniel capítulo 3, que tenían que arrodillarse ante la imagen que había hecho Nabucodonosor y adorarla, ellos no quisieron y les esperaba el horno de fuego. No les importó, pero se mantuvieron firmes en sus convicciones. ¿Entienden de qué estamos hablando? Esas son convicciones.
Eso es lo que necesitamos para nuestra vida, para no tener una vida pálida, una vida pobre, sin resultados espirituales. Necesitamos convicciones. Esa palabra tiene que pegarse, hermano, a nuestra vida, y esa palabra tiene que volverse realidad en nuestra vida. Convicciones. Ahora sí, déjeme leerle un texto de convicciones. En Hechos capítulo 4. Ya voy a ver cómo aterrizo acá, porque necesitamos orar en esta noche. Pero aquí en Hechos el capítulo 4, versículo 18. Pedro y Juan habían entrado en el templo La Hermosa, un hombre que era paralítico, que estaba allí. Algunos hacían negocios con él en la puerta del templo, se llevaban sus ganancias. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y después de ese milagro le llevaron a la cárcel. Y aquí en el capítulo 4 vemos estos hombres de Dios con convicciones. Pedro, Juan, dice la palabra, Hechos 4, verso 18. Habría que leer todo el contexto, pero vamos a tratar de cortar camino acá. Verso 18. Dice: y llamándolos, las autoridades religiosas le llamaron ahí a Pedro, a Juan, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quiero que recuerde esta frase, hermano. Les mandaron que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por el milagro de ese paralítico que levantaron. Ahora aquí está lo que yo vine hablando de convicciones hace unos minutos atrás. Dice Pedro y Juan: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si usted ya vio en la Biblia que Jesús murió por su pecado, si usted ya vio que Jesús murió para ser nuestro Salvador, si usted creyó en Él como Salvador, si su vida cambió, si usted nació de nuevo, si es un hijo de Dios, si es un heredero de la vida eterna, usted no se puede callar acerca de lo que ha oído y de lo que ha visto. Es una nueva criatura. Hay que hablar, se llama convicciones eso. Convicciones. Les intimaron, les amenazaron, le dijeron: no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: nosotros no podemos dejar de hablar, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Convicciones, bien parados. Esto aquí en la historia es la primera persecución contra los cristianos, pero una hoja después está la segunda persecución. Es otro día, es otro escenario. Observe lo que sucede, capítulo 5, verso 28. Hechos el capítulo 5, verso 28. Ahí otra vez los líderes religiosos, los sacerdotes y todos eso, y los saduceos, y les dicen así, diciendo: no os mandamos estrictamente que no os enseñases en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ¿no? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Estaban predicando que Jesús murió en lugar de los pecadores. Estaban contando en sus sermones lo que había dicho Isaías en el capítulo 53, que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos, pero por su llaga fuimos sanados. Y ahora llenaron Jerusalén con esa doctrina de que Jesús murió en esa cruz para ser el Salvador. Y ahí gritaban estos religiosos: les dijimos estrictamente que no hablaran en ese nombre. Igual hacen en los colegios. Igual le van a decir a usted en el trabajo: no hable de ese nombre. Igual le van a decir en la mesa familiar: no hable aquí de Dios, no hable de Jesús aquí. Estrictamente. Pero mire cómo dicen ellos, verso 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Todo igual que hoy, nada ha cambiado. Cuando usted habla de Jesús y de la salvación, y cuando le dice a alguien que es un pecador, ya quieren matarlo. La gente no acepta eso, pero nosotros somos distintos a ellos. Nosotros deberíamos tener convicciones como ellos y decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A mí no me importa si usted se enoja que yo le diga que es un pecador y que necesita a Jesús como el Salvador. A mí no me importa si usted quiere matarme, o si va a matarme, hágalo. Pero es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso se llama convicciones. Convicciones. Esa palabra ha distinguido a los bautistas en estos 2000 años de historia cristiana. Convicciones. Y nosotros no podemos salir chueco, hermano, no podemos fallar. Tenemos que respetar y vivir a la altura de nuestra herencia de bautistas, de hombres y mujeres que dieron sus vidas por la causa de Cristo, porque tenían convicciones. Estaban bien parados, estaban bien fundamentados. Convicciones, hermano. Más allá de lo que a mí me suceda, yo tengo que mantenerme en la palabra de Dios. De ahí vienen mis convicciones, es la fuente de mis convicciones. Hay un himno que hemos cantado aquí alguna vez. Ese himno dice: yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y ese lo hemos cantado alguna vez, no lo cantamos muy seguido, pero ese himno tiene una historia tremenda detrás. Ese himno tuvo su origen en la India. En un lugar, hermanos, en una población, un pueblo pequeño que se llamaba Assam. Y en ese pueblo llegó un misionero y predicó la palabra de Dios. Y entre los que creyeron en el Señor para ser salvos por Cristo estaba una familia cuyo cabeza de ese hogar era Nok-Sen. Medio difícil su nombre, Nok-Sen. Él tenía 2 hijos y tenía su esposa. Esa tribu es conocida con el nombre de los Garos. Y el hombre había creído en Cristo, y algún tiempo después el jefe de esa aldea se enteró de que él había creído en Cristo, así que le trajo delante de toda la población y le dijo que si él no renunciaba a la fe en Cristo, le iban a matar a sus 2 hijos. Ahí la gente prepararon el arco y las flechas, decidido a matar a los 2 muchachos. Y este hermano en la fe, Nok-Sen, respondió con esas palabras que cantamos: yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Eso fue lo que él le dijo. Todo lo que está en el himno fue lo que él dijo. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y una lluvia de flechas atravesaron el cuerpo de sus hijos. Y ahora el turno de la esposa. Y dice: ¿vas a renunciar a tu fe? Y él dijo: la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo. Y la lluvia vino de flechas sobre su esposa. Y finalmente le invitaron a él a renunciar a su fe. Y él no volvió atrás. Estaba decidido a seguir a Cristo. Pues así murió. Y entonces, después de ese evento, el jefe de la aldea quedó impactado por ese testimonio y por nuestra palabra, las convicciones que tenían en Cristo. Y fue el mismo jefe de la aldea el que dio la orden de matar. Impactado dijo: ahora yo también pertenezco a Cristo. Y todos se han convertido. Allá por el año 1960, ese himno vino, cambió de continente y empezó a ser cantados en las campañas evangelísticas para el año 1960. Y todos recordamos al hermano Nok-Sen y este himno maravilloso y la demostración de sus convicciones. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pues le contaré para el final una historia similar. Hay un libro en las Biblias de la
religión romana. Nosotros le llamamos los libros apócrifos, pero son algunos libros que tienen información histórica, pero no son libros inspirados por Dios. En esas Biblias hay uno de los libros que se encuentra que se llama Primera Macabeo y Segunda Macabeo. Los macabeos eran el pueblo de Dios. Ellos eran judíos fieles al Señor. Y cuando fueron invadidos por Antíoco, hay dos hombres en la historia, uno se llamaba Antíoco y el otro Antíoco Epífanes. Eran dos figuras, dos modelos de lo que va a ser el anticristo, dos modelos de la historia de lo que va a ser el anticristo. De uno de ellos habla Daniel, el profeta, pero no voy a entrar en el tema. Pero en los días de Antíoco, trajo toda una familia de macabeos, la señora con sus 7 hijos. Y usted busca una de esas Biblias romanas, tiene que leer ahí Segunda Macabeo capítulo 7. Y el hombre les quiso obligar a comer cerdo, carne inmunda para el judío. Ya había sacrificado, por eso al igual que el anticristo va a estar en el templo de Dios y se hacía pasar por Dios, y ese hombre es lo que la Biblia le llama la abominación desoladora, hablando del anticristo, pero ya lo vivió Israel en ese hombre, la abominación desoladora. Sacrificó un cerdo en el templo de Dios, un animal inmundo. Y ahí uno de los hijos de la señora dijo que él no iba a comer carne de cerdo porque él iba a mantener sus convicciones firmes en Dios. Y por haber respondido eso le cortaron la lengua. Mandaron a preparar unas ollas grandes para quemarlos. Y después de eso le cortaron las manos y le cortaron los pies. Y así murió el primero de esa familia de macabeos. Y el segundo igual, le ofrecieron la carne de cerdo y se negó. Y así fueron todos, hasta el último, todos murieron. Y finalmente la madre de esos hijos, una historia tremenda esa, ella también fue muerta, pero ninguno de ellos comió carne de cerdo. Acercaos a mí, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Pues eso es lo que hizo toda esa familia. Dieron sus vidas, pero no tocaron lo inmundo. Se mantuvieron firmes en Dios. Convicciones, hermano. Eso se llama convicciones. Y de esos ejemplos de la historia podemos dar mucho. Cuando nosotros mostramos nuestras convicciones, hermano, el precio de eso es sentir el desprecio de la gente. Cuando yo muestro mis convicciones en la Biblia, mis convicciones en Cristo, el precio que voy a pagar es el desprecio de la gente. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, versículo 14 y 15, Él habla, dice que el mundo nos iba a aborrecer. Dice, yo les he dado tu palabra. Él habla con el Padre. Y dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los va a aborrecer. Y de eso vuelve a hablar la Biblia después. En Juan capítulo 16, versículo 1 y 2, dice que algunos, dice, los matarán a ustedes, dice, pensando que rinden un servicio a Dios, a los que iban a ser perseguidos por su fe. Hoy leímos Hebreos 10:34, pero los versículos anteriores y los posteriores hablan de gente perseguida por su fe, que fueron despojados de todos sus bienes. Estaban presos por su fe en Cristo. Muchos fueron muertos. Hebreos 11 habla de gente que a través de la historia, por causa de la fe, tuvo que vivir en cuevas, en cavernas, en los montes, perseguidos, pero gente que nunca renunció a sus convicciones. Una fe firme en Dios. Esa gente vivía la fe de verdad. Y nosotros, hermanos, tenemos que ponernos las pilas, como dicen los chicos, y vivir la fe de verdad. No una fe fingida. Pablo le dijo a Timoteo, hablando de su abuela Loida y de su madre Eunice, dice, porque en ellas no había una fe fingida. Estaban de verdad esas mujeres en el camino del Señor. Y así tantos, hermanos, eso se llaman convicciones. Es lo que nosotros necesitamos para tener una iglesia que honre y glorifique al Señor. Y voy a aterrizar de este modo y terminar en Mateo capítulo 5. Ahí vamos a terminar, pero ese tema lo vamos a retomar muy pronto. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Mateo capítulo 5. Esto es parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas.
Y dice Mateo el capítulo 5. Dice, bienaventurados, versículo 10, Mateo 5:10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y siempre los que tengan convicciones, hombres o mujeres, serán perseguidos y muchos le quitarán la vida. En este último mes, después para que la gente en el tiempo, alguien pueda escuchar o ver ese mensaje, estamos aquí en el último día casi del mes de marzo del 2023, pero en el último mes, un hermano en la fe andaba en un shopping en Miami, en el estado de la Florida, y tenía en su remera, su polera, escrito atrás, Jesús es mi Salvador. Cuando estaba ahí con su carrito de compra, se puede ver, puede entrar a mi muro y ver el video si quiere. Y andaba ahí de compra y se le vinieron los guardias de seguridad. Dice, usted no puede estar aquí con esa remera. Usted no puede tener algo escrito que diga Jesús es mi Salvador. Anda la gente con la imagen del Che Guevara, que era un asesino, de Marx, de Hitler, de un montón de cosas. Nadie dice nada. Pero tiene algo que dice que Jesús es mi Salvador. ¡Oh! Y ya están así. Pero la gente que tiene convicciones no oculta su fe. Y no ocultan a quién pertenecen. Y no esconden a su Salvador. Y ahora, para que ustedes miren en las noticias, esto es de esta última semana. Eso, como dicen los de los noticieros, es una noticia en desarrollo. Pero en esta última semana en Jerusalén, bueno, en todo Israel, pero en Jerusalén se dio el debate. Y el presidente, el líder máximo que se llama Benjamín Netanyahu, están discutiendo en estos días de prohibir que se use el nombre de Jesús en Israel. Vean esa noticia, porque esto recién está, no sé en qué va a terminar eso. Pero todo eso son señales de los días que vivimos. Cristo viene pronto. Nosotros sabemos bien la hora de la historia que estamos viviendo. Somos la generación que verá al Señor Jesús volver en las nubes. Y dice aquí la palabra de Dios lo que les he leído. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La lengua del diablo, doctrinas vomitadas del infierno instalada en el corazón de gente que nos tratará de modo salvaje y gozarán de vernos muertos. Pues una mirada al África, principalmente países como Somalia, como Marruecos y Nigeria y tantos otros allí. Nuestros hermanos en la fe les queman los templos. Esta semana entró una de esas feministas con unos rifles y mataron ahí unas niñas. Y una de las niñas pequeñitas era hija de un pastor autista fundamental. Una niñita, una rubia pequeñita. Pues todo eso se va a ir repitiendo. Y seremos perseguidos. El nombre de Jesús será una piedra en el zapato para este mundo incrédulo, que cada vez el diablo los está inspirando más a conductas salvajes contra nosotros. Y no tenemos que responder con silencio, tenemos que responder con convicciones. Convicciones. Dijo Pedro, dijo Juan, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Dijo Pedro, dijo Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hay que ponerse en serio, hermano. Y esta es la hora de salir y demostrar convicciones, convicciones. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. No tenemos que arrugar, no tenemos que achicarnos. Sabemos bien quién nos salvó y sabemos perfectamente a dónde vamos.
a la herencia inmarcesible, aquella ciudad cuyo fundamento, constructor y arquitecto, es Dios. Estamos yendo a aquel lugar que el Señor preparó, mansiones celestiales, y esas convicciones nos van a mantener firmes en el camino del Señor. Y como Abraham, tenemos que ir siempre detrás de las promesas de nuestro Señor. Que Él bendiga su palabra en esta noche, y vamos a estar preparando, hermanos, nuestro corazón para orar al Señor, para clamar al Dios vivo. No vinimos aquí para adorar a un ídolo muerto, venimos a encontrarnos con un Dios vivo. Y Cristo vive y vive para siempre. Así que, hermano Josué,